Pues ha sido una mezcla de emociones, porque el hecho de representar a alguien que lo ha pasado tan mal, que está vivo y que su familia está viva y está viviendo todas estas injusticias, hace que el equipo participe de una manera mucho más con más determinación o más tesón o más compromiso. Entonces era inevitable, es la vez en la que he sentido que el equipo ha estado más unido, ¿no? A la hora de rodar escenas, a la hora de tratar con delicadeza distintos aspectos. Así que, por contradictorio que parezca, por la historia que estamos contando, el rodaje fue muy placentero sentir el compañerismo que se estaba generando. Pues nada, que es una historia muy dura de una persona que está todavía a día de hoy en la cárcel en Estados Unidos y que desde el principio, desde que nos llegó a nuestras manos el libro de Nacho, el manuscrito de Nacho contando su historia, yo me di cuenta que era una historia que merecía ser contada y ser contada cuanto antes para, en la medida de lo posible, lo que puede hacer la ficción, lo poco que puede hacer la ficción por el bien de alguien, si en algún momento alguien la veía, pues que pudiera apoyar la causa de Pablo. Pues en el momento que un jefe me pide que lo haga, yo en 2011 estaba en el diario ¿Qué?, era un redactor, hacía reportajes y un jefe me dijo: oye, hay un chico español que está condenado a muerte en Florida, creo que es una buena historia. Empecé a investigar sin saber mucho de la historia, conseguí contactar por Skype con Tania, la mujer de Pablo, y en esa primera conversación por Skype fue donde me di cuenta que que estábamos ante una historia de una dimensión muy grande, esta alerta periodística, ¿no?, que nos salta y decir: uy, aquí hay una historia que merece ser contada, que merece ser conocida, voy a seguirla. Fue cuando pude ir meses después a Florida, al Corredor de la Muerte, conocer a la familia, y ya a partir de ahí nunca dejé de tener contacto, y cuando vi la oportunidad, el momento y sentirme preparado para narrarla, pues fue cuando decidí dar el paso. No sé si es innovación, porque hay mucha gente que hace cosas muy rápidas, pero sí que en nuestro trabajo habitual no es lo habitual. Y con Movistar, sabemos que Movistar tampoco es lo habitual en ellos, entonces en el momento que les pusimos la idea sobre la mesa, les dijimos que queríamos hacerlo durante la celebración del juicio de Pablo, se sumaron al carro y todos empezamos a trabajar sin saber cuál era el resultado final. No sabíamos cómo acababa la serie. Y eso de alguna manera hace muy excitante el trabajo. También hace que te sientas mucho más cerca de la vida de esas personas, porque cada día a nosotros nos llegaba un resumen de lo que había pasado en el juicio, y durante ese resumen tú al día siguiente estabas grabando y tú sabías más o menos cómo estaban sucediendo las cosas, y participaba en ese juicio gente que estaba en la serie. Entonces era muy interesante ver cómo la ficción y la realidad de alguna manera se iban acercando poco a poco, porque a medida que el juicio acababa, la serie se acababa el montaje. Entonces hubo un momento en el que se acabó una y se acabó la otra, y tuvimos una secuencia final, por decirlo así. Bueno, el proceso son opuestos en cuanto a tiempos, en cuanto a timings. El proceso del libro fue un proceso pausado y de largo plazo, porque yo tenía claro que quería contar esta historia en el momento de que el foco mediático se fuera a poner sobre la historia de Pablo. Yo cuando empecé en 2011 nadie conocía a Pablo Ibar ni a su familia. Tenía claro que quería seguir el proceso a través de su familia, a través de los años, ver hacia dónde iba evolucionando, y eso me permitió acercarme mucho a la familia, acercarme mucho al caso y poder hacer una investigación en profundidad. La serie fue todo lo contrario. La serie queríamos que saliese cuando fuese el juicio, para que la gente pudiese decir: coño, está viendo este juicio, quiero saber más, y que la serie diese esa información extra. Y entonces fue mucho más rápida. Pero bueno, el trabajo de investigación estaba muy avanzado gracias al libro, y esa fue mi aportación, un poco con los guionistas, que ya había ocurrido en Fariña, pues darles toda la parte periodística, documental, etcétera, para que ellos, que son guionistas de una calidad brutal, lo conviertan en trama y lo traduzcan al lenguaje de serie para que le pueda llegar a los espectadores. Pues no lo sé. La verdad que no es algo que nos hemos planteado, es algo que ya está contada esta parte, y que es la importante al final, porque la importante es que a un chico le detienen, le mandan a la cárcel sin pruebas y lo condenan a muerte, y su familia lucha por él durante todos estos años. Lo que pase de ahora en adelante yo creo que es una repetición de lo que ya hemos visto, y no sé si podríamos aportar algo sin caer en lo que nosotros no hemos querido caer, que es en lo sentimental, en querer hacer entretenimiento de algo que no es entretenimiento.
Para acabar, si tuvieras a Pablo Ibar delante, ¿qué le dirías? Que creo en él. Muchas gracias y muchos éxitos.